Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos los integrantes del grupo número 1, comprendidos por mi persona, Ángel Velázquez, la compañera Daniela Cruz, Hernán Valentín, Leslie Pineda y el compañero Walter Quintanilla. En esta ocasión vamos a desarrollar lo que es la actividad del video sobre la experiencia de aprendizaje generada en el espacio formativo de la clase de Química Orgánica 1. La dinámica consiste en que cada uno de nosotros, los integrantes del grupo número 1, vamos a responder a 3 preguntas, comenzando con la pregunta 1, que dice ¿qué aprendí? Bien, comenzando con mi persona, ¿qué aprendí en la clase de Química Orgánica 1? Aprendí a poder seleccionar lo que son los grupos funcionales. También aprendí a poder reconocer el material de laboratorio mediante la práctica de laboratorio que desarrollamos en la primera visita. Otra de las cosas que aprendí fue a poder nombrar compuestos, ya sean sobre alcanos, alquenos y alquinos, así sucesivamente también con cicloalcanos, con cicloalquenos y cicloalquinos. Reflejando la parte de lo que son estas nomenclaturas, me parecieron un poco bastante importantes, ya que sé que nos va a servir en las clases próximas, como ser en la química orgánica 2, porque casi como estamos viendo es la parte de la química lo que más se ve en poder nombrar dichos compuestos. La otra pregunta es, ¿cómo lo aprendí? Aquí voy a reflejar lo que es también, cabe mencionar lo que es la aplicación de Genial, que para mí era la primera vez que la estaba usando y fue en este espacio formativo de química orgánica, la cual me pareció de mucha importancia ya que cuenta con muchas plantillas para poder desarrollar, como lo es líneas de tiempos que le podemos desarrollar, la imagen interactiva, también se pueden hacer presentaciones, mapas conceptuales, etcétera, etcétera. Lo aprendí de una manera adecuada, me tocó que ver videos al principio porque realmente no, como les estaba diciendo, nunca la había usado, pero al momento de que vi video le pude entender y reflejando también que en cada plantilla está el video de cómo se desarrolla la misma. Otra de las cosas que aprendí también aquí, por ejemplo, voy a poner el de alcanos. Lo aprendí de una manera muy rápida, se puede decir, y me encantó estos temas, ya que la licenciada es excelente para explicarlo y lo pude comprender mediante las presentaciones que ella realizaba en cada clase. Como ser, siempre tengo en mente que el primer paso para poder nombrarlo nos llevaba por paso, ¿verdad? El primer paso era seleccionar lo que es la cadena más larga. El segundo paso era enumerar la cadena más larga con la numeración donde que el sustituyente estuviera más bajo posible. El paso número 3, que era darle el nombre al sustituyente, que se podía, si en el sustituyente en el número 3 estaba un metil, se ponía luego un etil, y luego el paso 4 también que era que estaban siempre en el paso 3, se puede decir, en el paso 4, lo que era reflejar la base, si era un butano, si era un metano, si era un hexano, hectano, etcétera, ¿verdad? Y luego se nombraban siempre tomando en cuenta de orden alfabético. Por ejemplo, se alfabetizaba primero si era un bromo que llevara la B, un metil con la M y así sucesivamente. Y contestando la última pregunta que dice, ¿para qué me sirve lo aprendido? Pienso que me va a servir mucho, como les estaba diciendo, en las siguientes clases, como ser química orgánica 2, y estoy más que seguro que me va a servir también en química inorgánica y en las siguientes químicas que faltan, ya que son varias químicas, ¿verdad? Y asimismo también me va a servir en mi vida personal y en mi vida profesional. Dando continuidad, esta ha sido mi participación y dejo a la compañera Daniela Cruz. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Es un gusto poder compartir un poco de la experiencia de aprendizaje, ¿verdad?, generada en este espacio.
La primera pregunta dice ¿qué aprendí? Pues yo aprendí, por ejemplo, a lo que es a saber el uso de algunos instrumentos de laboratorio, ¿verdad? El uso y cuidado que debemos de tener para evitar accidentes y también la forma idónea en que debemos utilizarlo, ¿verdad? Aunque no pudimos asistir a un laboratorio, pero nos formamos la idea de cómo debemos de utilizarlo. También aprendí a lo que son, a nombrar lo que son los alcanos. También aprendí sobre el uso del carbono, lo que son los alquenos y aluros de alquilo, los alquinos y compuestos aromáticos, ¿verdad? Creo que de todas las químicas que yo he llevado, es la química que más me gustó. Me gusta la forma en que la dicta la clase, entonces en este espacio yo pude aprender a nombrar compuestos, ¿verdad? A diferenciar, a cómo nombrar los compuestos siguiendo las reglas UPAC, que fue lo que estuvimos aprendiendo en este espacio. Entonces, ahora puedo decir de que tal vez no llevo como buenas, como excelentes calificaciones, pero me consiento que logré aprender bastante y la forma en que lo aprendí, pues es la forma en que la dicta la clase, las diapositivas que ella utiliza, la forma que ella explica, ¿verdad? Muy entendible. Entonces, de esa manera, pues yo aprendí a nombrar lo que son compuestos, ¿verdad? A realizar lo que son las estructuras de esqueleto, la nomenclatura de las formas condensadas, lo que es la isometría estructural, cis, trans. Fue un gran aprendizaje, la verdad, en este espacio formativo. ¿Y para qué me va a servir lo aprendido? Pues, como dijo el compañero, para las químicas que faltan, química orgánica 2, esperamos, nos gustaría mucho que fuese la LIC la que nos diera la clase, pero también me va a servir en mi vida profesional, ¿verdad? En un futuro, que yo pueda impartir también estas clases, entonces creo que para eso. Esta sería mi participación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer estar compartiendo nuevamente mediante el trabajo de estas 3 preguntas que aprendí, cómo lo aprendí y para qué sirve lo aprendido. ¿Qué aprendí? El aprendizaje de todas las actividades que realizamos en esta clase de química orgánica es de mucha importancia, ya que logramos aprender lo que es las formas y nomenclatura, las formas de cómo están hechas algunas sustancias que utilizamos en la vida diaria, como lo que es el combustible, el jabón, el plástico, lo más utilizado también en el campo, como lo que son algunas enfermedades, hongos y otras, entre otras cosas más. ¿Cómo lo aprendí? Lo aprendimos a base de uso de aplicaciones como parte de la nueva forma de adaptación por lo que es la pandemia. Utilizamos aplicaciones de trabajo para evaluación, para aprendizaje. ¿Y para qué nos va a servir todo lo aprendido? Lo vamos a aplicar dentro de las escuelas, dentro de los centros básicos, dando a conocer todo lo que la licenciada nos enseñó a través de guías, evaluaciones y utilizando como lo es algunos juegos que es de mucho aprendizaje y dar a conocer nuestro conocimiento. Sí, la compañera. Buenas tardes, compañeros, licenciada. Mi nombre es Leslie Karina Pineda. Bueno, voy a contestar a las 3 interrogantes que está tratando en esta ocasión. ¿Y qué aprendí? Bueno, aprendí a cómo nombrar compuestos, tanto alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos cíclicos, compuestos aromáticos que estamos viéndolos actualmente, a cómo hacer una línea de tiempo, cómo hacer un portafolio virtual, que eso es casi completamente nuevo para mí, primera vez que lo estoy haciendo. En realidad aprendí mucho de esta clase, que no lo podría mencionar todo porque anteriormente en las demás clases yo no sabía que era un metil, no sabía que era un propil, no sabía absolutamente
nada, no lo entendía. Veía los compuestos ahí, pero no sabía de dónde salía una cosa de otra, de dónde salía la otra. Entonces, en esta clase, bueno, mi agradecimiento principalmente a la licenciada porque se dio a entender tanto que a través de las clases virtuales me quedó casi claro, es poco lo que he tenido que reforzar a través de videos educativos, a través de utilizando aplicaciones como Geniali, en el cual hicimos la línea de tiempo. También lo hicimos a través, bueno, aprendí mucho utilizando la aplicación de hidrocarburos que a mí me ha servido bastante porque lo he practicado bastante. Y a mí esto me va a servir tanto para conocimiento personal como para mi vida profesional, ya que todo esto lo ven en el bachillerato, los bachilleratos, las químicas y también, ya que todo es química y eso a uno le sirve en la vida laboral también. Bueno. Buenas tardes, compañeros y licenciada. La verdad es un placer estar nuevamente, en este caso, haciendo un vídeo, el cual es con una experiencia de aprendizaje generada en el espacio formativo de química orgánica, con el objetivo de que cada uno de nosotros demos a conocer lo que aprendimos, cómo lo aprendimos y para qué nos puede servir en el futuro. O en este caso podemos llamarlo así, cómo nos puede servir en la vida profesional cuando nosotros laboremos como docentes de ciencias naturales. Pues hay muchas cosas que nosotros podemos hablar o tenemos en mente, hay muchas cosas que también no las podemos decir por el factor de tiempo, pero en sí, en resumen, ¿verdad? Hay cosas muy importantes sobre lo que es química orgánica. En fin, ¿qué aprendí yo de química orgánica? De química orgánica yo aprendí a que es nombrar, ¿verdad? Lo que es UPAC, es algo nuevo, o sea, algo que yo aprendí, algo que no conocía y fue de mucha importancia. Aprendimos sobre también lo que son los alcanos, los alquenos y alquinos. Una vez yo mencioné sobre eso, que cuando yo laboré como docente de media, yo trabajé en esa parte, dando química, y ahí pude trabajar tanto en esa experiencia laboral, lo que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Es bien bonito porque lo podemos hacer de manera física o de manera ya en concreta para poder que el alumno en este caso pueda aprender mejor. En sí, también nosotros aprendimos sobre bueno, en mi caso sobre la estereoquímica, que es la que estudia la distribución espacial de los átomos unidos a una molécula y la importancia de las moléculas quirales. Aprendimos también a lo que son los grupos funcionales. Muchos no conocíamos de ello, en mi caso no conocía de ello, ¿verdad? Sobre los grupos funcionales. También sobre si era quiral o si es quiral también el compuesto. Un factor bien importante, ¿verdad? Que nosotros aprendimos de ella. También nosotros, en este caso, aprendimos sobre qué son los alcanos, como anteriormente yo les decía a ustedes. Aprendimos sobre los alquenos y halogenuros de alquilo también. Y también aprendimos sobre los alquinos y compuestos aromáticos, que nosotros aprendimos mediante una aplicación que se llama Hidrocarburos. También lo aprendimos mediante las evaluaciones que al finalizar cada tema, usted, licenciada, nos apoyaba en eso, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos reforzar o usted darse cuenta donde nosotros fallamos como estudiantes. ¿Cómo lo aprendí? Como anteriormente yo se lo dije a ustedes, lo aprendimos mediante aplicaciones, mediante evaluaciones, mediante el examen también, ¿verdad? Porque ahí nos damos cuenta si nosotros fallamos o en qué manera estamos fallando para dar un reforzamiento en el siguiente tema. ¿Para qué nos sirve? Bien importante, nos sirve para que nosotros como futuros docentes o como en la vida real lo apliquemos, porque aprendemos, conocemos la parte de los nitrógenos, la parte de los alquinos y la importancia que tienen los grupos funcionales dentro de nosotros los seres humanos o dentro de la naturaleza. Es ahí donde nosotros aprendemos a conocer también cómo cuidar nuestro ambiente por medio de ello, cuando hay mucha contaminación, cuando hay menos contaminación, o qué elemento o qué átomo
produce la contaminación o una sustancia química que pueda perjudicar lo que es nuestro organismo o el medio ambiente. Como yo les decía, ¿verdad? Son cosas bien importantes. O sea, a mí me ayuda bastante porque prácticamente somos estudiantes y por veces nosotros vamos a decir, ok, yo soy estudiante, hasta ahí va a llegar, yo voy a aprender para mañana. Si se me olvidó, bueno, pero si no, que se quede de esa manera. Pero no, nosotros, si sabemos que vamos a trabajar como docentes, si sabemos que vamos a un mundo laboral, es donde nosotros tenemos que agarrarnos, aprender y que no se nos olvide, aprender para la vida, no para el rato. O decir, aprendí, ya pasó, ya la clase se quedó. No, si nosotros aprendemos, jóvenes y licenciada, ¿verdad? Si nosotros aprendemos y nos quedamos con aquello para que lo llevemos a un futuro, es donde nosotros vamos a decir, la clase de química orgánica sí me funcionó, o la temática que la licenciada nos dio sí no funcionó, porque yo aprendí mediante las aplicaciones, mediante las evaluaciones, mediante los exámenes, aprendí de una manera más práctica para poder trabajar dentro de los compuestos orgánicos y así llevarlo a mi vida profesional. Además, otra cosa importante que nos sirve para llevarlo o estudiarlo de esta manera, de una mejor manera o de una manera más práctica y fácil en lo que es química orgánica 2 o incluso también en la química inorgánica. Entonces, en conclusión, que aprendí todos los temas relacionados que son bien importantes en la química orgánica, cómo lo aprendí mediante las aplicaciones y para qué me sirve lo aprendido para llevarlo de una mejor manera a mi vida profesional cuando entremos en el ámbito laboral. Bien, pues licenciada Sonia, esta ha sido nuestra participación del grupo número 1 y gracias.